Ay, es que creo que es mis audífonos. Ah, ¿es con manos libres o qué? No. Clippers, ¿no? El día de hoy vamos a terminar de ver lo que son los clampers. Fíjense que, bueno, aquí es un poquito ahí triquioso el nombre. La verdad que está muy agringado el asunto, pero de hecho aquí hace una aclaración, dice que a veces los nombres están muy, muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, dice que el clamping diode, pues se parece mucho a este nombre de que es un clamper, pero la funcionalidad es muy diferente. Recuerden que todas estas configuraciones son para obtener ciertas formas de señal de baja corriente, pero modificarlas de cierta forma o aumentarles o recortarlas, etcétera. ¿Vale? Entonces, pero no tienen técnicamente potencia. Entonces, ¿qué es un clamper? Bueno, pues de manera general es un circuito el cual va a adicionar una componente directa a la señal que estamos aplicando. Es decir, en la anterior, recuerdan ustedes que solamente recortamos a la parte superior o a la parte inferior de la señal. La estamos recortando con el clipper, ¿va? Y ahora lo que nosotros queremos hacer es subir la señal a un valor más arriba, ya sea desplazarla hacia arriba o desplazarla hacia abajo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues dice, la forma de hacerlo es agregando una componente directa y un circuito muy, muy práctico es a través de un circuito constituido por un diodo, perdón, un capacitor. Y la forma de funcionamiento es la siguiente. Esta señal de entrada que está aquí, fíjense, cuando está en la parte positiva de la señal, aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo, ¿cierto? Entonces, si tenemos positivo aquí y negativo acá, entonces aquí se transfiere el negativo, aquí perdón. A ver. Cuando estamos... No, en el segundo semiciclo. Sí, es en el segundo semiciclo, porque aquí no polarizaría. En el segundo semiciclo, estamos en la parte de aquí abajo. Entonces, este punto... Sí. Este punto es más alto, de aquí abajo. Entonces, polariza en directa el diodo y lo que hace es cargar al capacitor con el voltaje pico de la señal. Es decir, han de cuenta que el menos se queda aquí, el más pasa a través del diodo y se establece acá. Es como si conectaran en paralelo el capacitor. Es decir, es esta situación. Lo voy a dibujar aquí. Pongo una nueva página. Okay. Esto no quiere funcionar. Ok. Entonces fíjense lo que sucede en la señal. Tenemos la senoide de entrada y tenemos esta conexión a través del diodo. Bueno, aquí está paralela la resistencia de carga RL.
¿Vale? Entonces aquí tenemos un cierto capacitor. Bueno, si este terminal es más positivo y este es negativo, pues obviamente aquí sería negativo. Déjenme pienso, ¿por qué lo puse? ¿Por qué está supuesto positivo, positivo? Ok. Aquí sería positivo y aquí sería negativo, ¿no? Entonces, el diodo está polarizado en inversa, por lo tanto, en el primer semiciclo, el diodo está abierto. ¿Vale? Entonces, pues técnicamente la corriente fluiría a través de la resistencia. ¿Vale? Tendríamos la corriente a través de la resistencia RL. Ahora, ¿qué pasa en el segundo semiciclo? En el segundo semiciclo lo que tenemos es un cambio de polaridad en la fuente y tenemos ahora negativo aquí, positivo acá, por lo tanto positivo aquí, negativo acá. Si lo vemos como una corriente, entonces aquí sería como positivo, negativo. Le puse mal en el capacitor, perdón. Positivo y negativo. Si fluyera una corriente ahora de esta forma. Entonces lo que va a pasar es que en este caso el diodo sí está cerrado, sí está conduciendo, y entonces está cortocircuitado de forma ideal, está cortocircuitado y elimina la resistencia de carga. ¿Qué va a pasar? El equivalente es tener la fuente de voltaje en paralelo al diodo, al capacitor, perdón. Pues aquí tenemos menos, aquí está menos, aquí más y aquí más. ¿Vale? Entonces, el diodo adquiere un voltaje pico Vp. Bien, en el siguiente semiciclo, fíjense, para el primer semiciclo, la carga solamente resintió un voltaje igual a Vp. Pero si la constante de carga de tiempo CRL es grande, el capacitor no se alcanza a descargar y entonces en el siguiente semiciclo que viene de la fuente, ahora lo que va a suceder es que el diodo se abre, pero ya tenemos lo siguiente. Tenemos una carga Vp en el capacitor y tenemos ahora la fuente en esta posición, también con Vp, ¿vale? Porque cambió su polaridad. Entonces, ¿qué pasa con el diodo? En esta situación tenemos más y menos aquí, ¿verdad? De caída. Entonces, por lo tanto, este diodo está abierto y todo el voltaje se ve reflejado en la resistencia de carga, en RL. Como está en paralelo a estas dos fuentes que están aquí, pues el voltaje total que hay de aquí a aquí es 2 veces Vp. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la fuente está en el semiciclo negativo, en realidad en la carga se ve 2 veces Vp, dando como resultado
Si aquí era, por ejemplo, BP, y tenemos la señal así normal de entrada, si decimos que en la carga, este es voltaje en la carga, si decimos 2 veces BP, pues entonces el voltaje debería estar acá. Y de esa forma se sube la señal de voltaje un cierto valor de offset en directa, que es BP. Sale, y así sucesivamente. En el siguiente semiciclo se vuelve a cargar lo poco que se llega a descargar BP del capacitor, se vuelve a recuperar y bueno, vuelve a cargarse, y así de manera consecutiva. Bueno, pues el voltaje queda desfasado con una componente directa en la parte positiva. Por supuesto, si invertimos el diodo, entonces tendríamos un desfasamiento hacia la parte negativa, es decir, tendríamos la señal totalmente hacia abajo. A ver, intenten simular ese circuito, por favor. Es el negative clamper, es lo mismo. Intenten simular, por favor, este circuito que está aquí. ¿Vale? Vamos a poner una fuente pequeña de voltaje de unos 2 volts. No más, yo creo que unos 5, porque se queda con 0.7 el diodo. Y vean qué pasa al inicio, por favor. Profe, una disculpa, ¿me puede repetir el valor de la resistencia? La resistencia podemos ponerla grande. Vamos a decir, aquí hay un criterio para esa red de RC, y pues dice que debe ser 100 veces más que el periodo. Entonces, por ejemplo, si van a poner una señal a 60 Hz, sería 100 veces el periodo, o sea, 100 veces 16 milivolts. Eso nos daría ¿cuánto? 1600. Si tenemos 60 Hz, el periodo de esto es 1/60, ¿no? Y esto nos da 0.016 segundos. Entonces yo busco
que mi red RC sea mayor que 100 veces T. O sea, sé que RC tiene que ser mayor que 1.6, ¿no? ¿Cierto? 1.6 segundos. Ahora, si escogí el capacitor de 10 microfaradios, pensemos, entonces la resistencia debe tener como mínimo 1.6 segundos entre 10 microfaradios. Entonces eso nos da 160 kilos. La resistencia tiene que ser de 160 kiloohms. ¿Sale? De acuerdo. Ok. Un mosquitis por aquí, el toso. Y quiero hacer el uso de un multiplicador de voltaje para darle una chifla, ¿no? Pues ese un multiplicador. Bien, porque son útiles los multiplicadores de voltaje. Oh, aquí el otro. ¿Qué se fue? Ya murió su hermano. ¿Ya lo simularon? Sí, ya. ¿En cuánto está el voltaje pico, el más alto? Está en 941, ¿no? Bueno, yo escogí el diodo del 1N914. A ver, Henry, compártanos su simulación. Sí. Yo elegí otro diodo, pero bueno, ahorita lo puedo cambiar. Okay. ¿Sí se ve? Sí. En la primera parte, bueno, simuló todo un segundo. Ahí convendría solamente unos cuantos ciclos. Si quiere poner en la senoide, en la fuente, Okay. ahí póngale, bueno, el tiempo dele 0.1 segundos. Ok. Y Está... ajá, y denle la fuente, botón derecho. Oh. Sí, está bien, está bien. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ahí? Bueno, no, ese no, pero dele botón derecho, dele cancelar. Ajá. Acérquese a la fuente.
y botón derecho. Ya. Ahora sí. Número de ciclos de L6. Ok. Nomás que está bien fuerte, 120, bájelo a unos 9. Digo, bueno, 10 está bien. Ok. Le doy OK. Y ahora córrelo. Ya estuvo. Fíjense qué pasa al inicio de la señal. Al inicio, obviamente nada más alcanza el voltaje, estamos monitoreando el voltaje a través de la resistencia de carga. Y obviamente la fuente varía de 0 a 10. Entonces sube de 0 a 10 y en la segunda vuelta ya se cargó el capacitor a 10, por eso es que se recorta la parte de abajo y ya no baja hasta menos 10. ¿Sí ya vieron? O sea, en el primer semiciclo se cargó. Entonces, en la segunda vuelta ya no cae voltaje. Más bien, en la primera vuelta está pasando a través de la carga. Y en el segundo pedazo, la caída de tensión es de 0.7. ¿Por qué? Porque está en corto el diodo. Mire, póngale un cursor. Sí. Y en la partecita plana después del primer semiciclo. Ahí debe ser como 0.6 o ¿Aquí? similar. Más antes, en la parte plana. Ahí está. Ahí merito. Bien, esa es la caída a través del diodo. ¿Sí? Eso es lo que está viendo la resistencia. Ahora, en la siguiente, ahí se está cargando el capacitor y en la siguiente vez, entonces ya ahora sí se duplica el valor a través de la resistencia y sube hasta técnicamente el doble, que simplemente se le resta el valor del voltaje de caída del diodo. Entonces, ¿qué pasa si invertimos el diodo? Va para abajo, ¿no? Ajá, esperamos eso, vamos a ver. A ver. Con la manita nada más. Sí. Para darle un clic primero en el esquemático. Uh-huh. Con la otra. Ok. Con la otra manita. Sí. Ahí va. A ver. ¿Ves? Ahí. Un clic nada más. Ya. Control R. Ok. Ya está. Y corre. Vamos a correr. Y efectivamente ahora cambia el desplazamiento de voltaje. Bueno, pues ese es realmente lo que hace un clamper. No hay más más que revisar, solamente es para desfasar una señal. De acuerdo. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora fíjense, vamos a ver qué es bueno, ¿tienen dudas aquí cómo funciona esa cosa? ¿No? No, por eso. Ok. Entonces vamos ahora a un multiplicador de voltaje. Miren. Ay, estamos con necio. Bueno, ¿cómo funciona un multiplicador de voltaje? Vamos a analizarlo desde aquí. Fíjense, en el primer semiciclo, imagínense que aquí tenemos la fuente senoidal, ¿sale? En el primer semiciclo tenemos positivo aquí y por lo tanto negativo acá. Entonces, este diodo está abierto, ¿sale? Pero si nos vamos así, tenemos negativo aquí, positivo acá, negativo aquí y positivo acá, ¿verdad? Entonces, ¿quién se carga? Pues se carga este capacitor, se carga con el valor de una vez el voltaje pico. ¿Vale? Después, en la siguiente vuelta, fíjense, ya no dijimos aquí positivo, negativo. Entonces, ¿cómo se cargó de aquí? Pues se cargó con
con positivo aquí y negativo acá. Ahora, si cambia el voltaje de aquí, tenemos negativo aquí, positivo acá. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Dijimos aquí positivo, aquí negativo y aquí positivo. Tenemos 2 veces el voltaje pico. Pero ahora tenemos en directa, ¿va? Pero fíjense que aquí tenemos la misma cantidad de voltaje pico que había aquí, ¿verdad? Por lo tanto, no conduce, ¿cierto? Porque aquí está al mismo potencial en ambos extremos. Entonces, ¿qué sucede? Tendríamos que ir hasta acá y tendríamos ahora aquí positivo. Uy, me estoy confundiendo. Un segundito. Si cargamos en positivo. No, es que estoy confundiendo un paso. Ok. Es que es lo mismo que Clamper, pero
Ok, ya aclaré mi duda. Sí, miren, vamos a hacerlo aquí. Es un poco triquioso esto. Bien, vamos a suponer la primera semiciclo, y este es positivo, este es negativo, por lo tanto aquí va a ser positivo, negativo y positivo, negativo, y aquí pues por supuesto también tendré que ser positivo, negativo, positivo, negativo, y aquí positivo, negativo. ¿Sale? Si ponemos así los signos, fíjense qué sucede. Este diodo pues está abierto. ¿Sale? Y el de acá está cerrado. Entonces vamos a tener esta situación. Entonces aquí llegamos a BP. Bien, aquí aquí adquiere una carga BP, este diodo, a través de la resistencia. Y después que adquiere esa carga BP, este capacitor también adquiere una carga, porque está en paralelo con la resistencia. Entonces C2 también adquiere una cierta cantidad de carga. Tal vez no la misma que o sí, puede ser que adquiera también BP. Esto ahorita no estoy muy seguro. Bueno, en el siguiente semiciclo ahora tenemos la fuente, pero está invertido el voltaje. No, perdón, no sé si está abierto o está cerrado. Vamos a dibujar los diodos para ver qué polaridad tienen.
Ok. Ahora todos estos tienen más aquí. Y tienen menos acá. Entonces, este tiene más aquí y menos acá. Ok, este diodo ahora está abierto. ¿Y qué pasaría? Pues para acá no hay circulación. De este lado de toda la parte derecha de la red, aquí sí hay. Y entonces, digamos, cambia la polaridad de esta cosa. Así, ¿verdad? Y entonces, porque este diodo está en conducción. Y entonces adquirimos aquí BP. Una vez que se carga, entonces vuelve a repetirse el ciclo y ahora C2 ya va a tener ahora 2 veces BP, que es el BP de la fuente y el BP del diodo. Entonces va a tener 2 veces BP. De tal suerte que ahora en C2 tenemos 2 veces, tenemos duplicado el voltaje pico. Pero se me hace interesante ver qué es lo que está pasando en el primer diodo, en el primer capacitor. Voy a poner la pantalla, voy a hacer la simulación, que no lo alcanzo a visualizar. Ok. Vamos a extender un poquito para acá esto. Y necesito poner un diodo. Aquí. Y otro capacitor acá. Y pues y 10 micros. Bien, vamos a correrlo a ver qué pasa. Parece que solo en el primer semiciclo tenemos alcanzamos el valor pico. Fíjense, el casi 443 en la siguiente vuelta va disminuyendo, es lo que les comentaba, de acuerdo a la resistencia, y después de mucho tiempo técnicamente ya se establece en el valor mínimo, que son 443. O sea, no se llena de golpe. Sí, fue como lo pensé en algún momento, nada más que sacar la ecuación de esto ha de estar bien del perro, ¿no? Sin embargo, si se fijan,
alcanza un voltaje menos BP, pero bueno, depende cómo lo haya medido, ¿no? Déjenme lo borro para que vean cómo lo voy a medir. Si lo mido de aquí a aquí, pues es positivo. ¿Sale? Miren. No es instantáneo que se quede en BP en la primera vuelta. Baja todavía aquí, lo vuelve a subir, lo baja, vuelve a subir, pero cada vez menos. Hasta que finalmente se estabiliza en un valor arriba, ¿ya ven? Eso era lo que no podía imaginar ahorita. Dije, pero ¿cómo? Porque en algunos momentos el otro diodo también conduce y descarga a través de la resistencia. Pues parte del voltaje se iba a estar transfiriendo entre los ciclos. Ahora, si nosotros trazamos el voltaje que hay en C2, pues también va a estar un poco así escalonado. Si se fijan, en el primer escalón, pues apenas adquiere la mitad. Mi señal de entrada es de 5. Para la segunda vuelta apenas alcanza 5.53. En la tercera vuelta se va a 7. Y así sucesivamente hasta que alcanza técnicamente los 9. Yo creo que si simulo un poco más de tiempo, déjenme le doy unos ciclos más. Yo creo que unos 12, unos 24. Unos 24 ciclos. Y entonces esto es 4. Y tengo que ponerle hasta 4. Vamos a correr. Y si miren, se fijan que alcanza el valor de voltaje ya acá en 874. Técnicamente estamos al doble, ¿no? ¿Por qué 874? O casi 880, porque recuerden que cada diodo tiene una caída de 0.6 en mi caso. Esta cosa está... bueno, aquí está viendo la senoide, ¿no? Aquí no lo puedo ver tan fácil. No se puede ver tan fácil. Bueno, a través de cada diodo, pues dejamos una diferencia de 0.6 volts. Y entonces esa diferencia pues se suma con el otro. Entonces, si pusiéramos otra etapa aquí para multiplicar, vamos a poner otro. A ver, aquí sería, vamos de aquí hacia acá. ¿Cuánto mosco? Bien. Tendríamos a ver, déjeme ver cómo está la arquitectura. Solo otro día. Parece ser que lo único que tenemos que hacer es cubrir un diodo, un capacitor con un par de diodos. Esto sí está un poco difícil. ¿Qué sería esto? Poner ahora otro capacitor. Bueno, de una vez uno de estos igual. Y si ponemos otro capacitor aquí,
No encuentro cómo modificar mi arquitectura de diodos. A ver, estoy así. Es que de aquí al duplicador se fue con 2 diodos así, ¿no? Entonces necesito ver cómo está construido. Pero no se parece para nada al duplicador. Ah, ok, ya vi. Este diodo lo bajo aquí. A ver. Todo. Pues necesito revisar bien esto porque creo que no le entiendo muy bien la lógica de cómo. Teóricamente, no, todavía me falta algo. Ay, ¿por qué? Esto va hacia arriba, hacia abajo. Creo que los lunes no es mi día, ¿no? Ok, es el día que menos traigo con entendimiento. Sí, ya aquí está el último, es así, pero no me late nada más haber hecho esto.
Teóricamente ahí debería ser el multiplicador al triple, pero no lo logro completar. Ah, ok, a tierra. Ujú. Pues no veo que lo multiplique. Y es que no encuentro pues la parte, digamos, lógica de cómo es que lo logra. Se tiene el doble. Ok. Y aquí. Solo el doble. ¿No será que estoy sobrepasando el límite de bloqueo de esta cosa? No, 75 volts. O sea que estoy bien. Pero no logro ver. Según yo está igual. No, se cerró el PDF. ¿Qué pasó? Según yo está igual el cuádruple. No sé ustedes si lo ven diferente, pero aquí veo C1, diodo, C2, diodo, C3, diodo, C4, diodo. Pero no veo no veo la diferencia entre mi circuito y el del libro, pero parece ser, yo no veo aquí que suba más el voltaje. Si se fijan justo aquí, lo más que tengo son 9 volts. Entonces esto no está multiplicando para nada. Se supone que aquí ya debería tener el triple. Entonces, a ver, vamos a ver si es cierto. De aquí a aquí, yo debería tener el triple y no está dando. Ah, ok. Ya me acordé.
Es que la tierra la estoy poniendo mal. Pequeño detalle. Desde aquí tengo una vez el voltaje. Y se supone tengo el doble. Aquí el triple. Y aquí el cuádruple. En teoría. No. Estoy midiendo mal. Vamos al libro y voy a ver ahora sí ya quién es. Okay. Shit. Miren, si mido desde aquí hasta aquí, se supone que tengo 2 veces BP, entonces aquí debe tener 4 veces la salida y acá arriba debo de tener el triple. ¿Ya vieron? Es lo que no estoy, no estoy entendiendo bien. Es decir, los moscos ya me picotearon bien. Miren, de aquí a aquí tengo el triple. Vamos a ver si es cierto. Me borro aquí. Y luego de aquí a aquí debo tener el triple. Sí, efectivamente, casi tengo el triple, ¿ven? Que es 15 menos, pues menos la caída de 3 diodos. De 4 por 6, 24. Estamos quitando casi lo de... No, 3 por 6, 18. Estoy quitando lo de 3 diodos aquí y el triple sería en 15. Entonces, ahora si mido de aquí, aquí, teóricamente debo de tener 4 veces. Y la verdad es que no. Y si mido de aquí a aquí, y si voy a tener las 4 veces, ¿no? Pero debe ser el mismo punto de referencia. Un punto de referencia aquí, otro punto de referencia acá. Entonces aquí tengo el doble y 4. Sí debería de ser así, no entiendo por qué no me está dando. $8.76. 13. ¿Qué pasa?
Y son 5 veces. $5 por 5, 25, pero ya son muchas caídas de diodos. ¿Qué pasa si subimos el capacitor un poquito? Vamos a ponerle 100 micros. Aquí 100 micros. Bien. Que no debería de influir porque de todas formas, antes yo creo que se va a hacer un poco más dentado porque tarda más en cargarse. Debería quizás poner más ciclos. Y lo que hay que hacer es más ciclos. Ponerle 60. Y hay que simularlo todo el segundo. Y estoy restando 1, 2, 3, 4, 5 diodos por 0.6 son 30, 3 volts los que estoy restando del valor final. ¿Cierto? Tengo 22 volts en 5 veces. Ahora, ¿cuánto tendría en el que está aquí abajo? Es este. Bueno, aquí me lo borro. Voy a decir el voltaje que de aquí a aquí. No sé. Están 17.61. Si es 4 por 5, 20. 20. Y estamos quitando 4 diodos. 4 por 6, 24. Sí coincide, ¿no? Con el voltaje que estamos restando. Sí, perdón, el voltaje se daría entre este nodo. Por ejemplo, si queremos 5 veces, sería entre este nodo y este. Si quiero 4 veces, sería entre este y este. Si quiero 3 veces, sería de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque este carga una vez BP y este 2 BP. O sea, aquí tengo 3. ¿De acuerdo? Es decir, si yo trazo aquí, miren, de aquí a aquí, pues yo tengo 3 veces el valor del voltaje. ¿Sí? Y si trazo de aquí a aquí, tengo 2 veces el valor del voltaje. ¿Sí? 8.42. Y si trazo de aquí a aquí, pues tengo una vez el voltaje. ¿Sale? Entonces, sería así la medición. Pues está medio feo esto. ¿Qué pasa si le ponemos una buena resistencia? ¿Qué creen que va a suceder? Bueno. Vamos a hacer algo. Vamos a quitarla. Y vamos a ponerle tierra aquí. A ver. Ok. Dice que no se sabe el valor. Vamos a poner una resistencia baja. O se hace feo. Por la demanda de corriente que hay, ¿no? Vamos a subirla un montón. En kilos. Creo que mejora, ¿no? Entonces, tal vez aquí como señal de referencia, pues pudiera ser que nosotros pusiéramos ya al final un capacitorcito, vamos a ver.
pero yo quiero la señal aquí. Ok. Miren, vamos a ponerle un capacitor, ¿sí? Por último aquí, ¿no? ¿Para qué creen que voy a poner ese capacitor? Para filtrar esta ondulación que está aquí, miren. Entonces de esa forma vamos a quitar las otras. No es que me manché, ¿no? Porque le puse 100 microfaradios. Y ya disminuí la oscilación. Aunque pues creo que tengo muy poquito voltaje y apenas tengo 10. En dado caso tendría que hacer que quitar de la tierra y pegar esto aquí. Oh, pero ya sé que está mal. De todas formas yo lo tengo que referenciar a un punto, ¿no? Entonces, si a fuerzas esto tiene que estar a tierra. No tengo de otra. Vamos a correr. Sí, pero tengo una señal horrible, ¿no? $26. No me gusta. ¿Cómo podré ver los 25? Y ahí sería, ¿no? Donde podría ver el voltaje sobre la resistencia. Pues muy confuso. El orden de cargado sería el siguiente, miren, creo que ya entendí más o menos la lógica de esto. Carga a la primera mitad en voltaje pico, ¿vale? Y después cuando entra en conducción este diodo, sale de conducción y entonces carga otro a voltaje pico más voltaje pico, tiene 2 voltajes picos este capacitor. Luego, cuando ya tiene voltaje, entonces entra en conducción y tenemos un voltaje pico más 2 voltajes pico. Técnicamente tenemos aquí la suma a través de
que serían 2 ion a 3. Luego después sale de conducción entra en conducción y tenemos 2 este va a cargar con 2 y con 2. Entonces se suman aquí y hacen 4. O sea que van alternándose 2 y 2. No, déjeme reviso bien esto, por favor. Pero sí, bueno, sí funciona, pero no me gusta la explicación. Este mejor se los explico enseguida, porque no me es convincente. Bueno, era lo último que íbamos a ver de diodos. Donde íbamos a pasar el día de hoy que yo les comenté fue a DJTs. ¿Vale? Bien, yo hice un pequeño síntesis de lo que es los DJTs. Déjenme lo traigo. Pues acá. Bien, de los puntos importantes. ¿Sale? Si gustan anotar, puse la estructura de un transistor. En general tiene 3 terminales. Déjenme maximizo esto para que vayan viendo las imágenes. Tiene 3 regiones, 3 terminales. Bueno, a diferencia del diodo, ustedes se acuerdan que el diodo pues es la unión de 2 materiales dopados. Aquí vamos a hacer 3, pero es decir, un sándwich. Vamos a poner una capa de material N, una de material P y una de material N, o al revés, pueden ser P, N y P. ¿Sale? Entonces, cada una de estas terminales va a tener un nombre. A una de ellas, de las exteriores, se le llama colector. La que está de cierta forma en sándwich con las otras 2 es la base. Y la última terminal externa es el emisor. ¿Sale? Físicamente, la base es mucho más delgada que el colector y el emisor. Y también, además de ser más delgada, cada parte constitutiva del transistor, es decir, cada material, tiene diferentes niveles de dopado. Sí, en orden decreciente, el que más dopaje tiene es el emisor. ¿Qué significará que tenga más dopaje? ¿Qué creen que genera el hecho de que tenga más dopaje? Más agujeritos, ¿cómo se llama? ¿Más huecos? Más huecos, eso. ¿O qué? ¿Solo huecos? ¿O más que? Más electrones, ¿no? Si tenemos un material tipo N, decimos que los portadores mayoritarios en el material N son electrones y tiene más portadores de carga. El hecho de que esté más dopado implica que tiene más portadores de carga, ¿vale?
Menos dopado, menos portadores de carga. Bueno, el emisor tiene un mayor dopaje, por lo tanto tiene mayor cantidad de portadores de carga libres, ya sean huecos o sean electrones. ¿Sale? El segundo menor dopado es el colector. Y por último, el más ligeramente dopado es la base. Bueno, si se fijan en la estructura así como está, se forman dos diodos, sí, que están colindantes. Es decir, puede ser ánodo con ánodo o cátodo con cátodo, dependiendo del tipo de transistor. Entonces, un transistor tiene la estructura similar a dos diodos colindantes que están conectados entre sí a través de sus ánodos o a través de sus cátodos. ¿Sí todo el mundo observa eso? Aquí tendríamos un ion tipo NP y hacia abajo una PN. Por lo tanto, ¿qué esperamos que se forme entre esas uniones? Entre cada unión tipo PN. Lo que habíamos dicho que era una depletion layer, creo. Una zona de acotamiento, un depletion layer, y por lo tanto se forma una barrera potencial. En este caso se van a formar dos barreras, una superior y una inferior. Regularmente a la unión de arriba se le llama diodo colector, y a la unión inferior se le llama diodo emisor. Bueno, entonces, ¿qué creen que le vamos a hacer para que funcione? ¿Qué le hicimos al diodo para que chambee? Ponerlo en directa. Ajá, lo polarizamos, es correcto. Lo ponemos en directa para que conduzca. Entonces, fíjense que al ponerlo en directa va a haber distintas corrientes a través del transistor. Va a haber una corriente que fluya entre base y emisor. Sí, a la corriente que fluye entre base y emisor se le llama corriente de base. Hay otra corriente que pasa a través del colector y es corriente colector. Y otra corriente en el emisor, que es la corriente emisor. Se le llama emisor porque como tiene exceso de portadores de carga, es el que emite por lo regular los portadores, ya sean huecos o sean electrones. ¿Vale? Entonces va a haber por eso de ahí su nombre, el emisor. Y el colector va a atrapar la mayor parte de portadores de carga, por eso se llama colector. Pero cómo funciona, eso es lo interesante.
Aquí tenemos un transistor polarizado. Y fíjense, la base es muy delgadita. Es muy delgadita, por lo tanto tiene además pocos portadores de carga aquí. Y como es tipo P, entonces se han generado dos barreras de potencial. Fíjense el polarizado cómo está. La base y el emisor siempre van a estar polarizados en directa. ¿Sí? Si se fijan aquí, el positivo va aquí a la base de la fuente y el negativo de la fuente va hacia el emisor. Si se fijan que el diodo quedaría en directa, o sea, el diodo inferior o el diodo emisor. Ok. Ahora, ¿cómo queda polarizado el colector y el emisor con la fuente BCC? Pues lo polariza en inversa. Si se fijan, este es material tipo N, y entonces para que estuviera polarizado en directa, pues necesitaría que aquí tuviera positivo, digo negativo, pero lo está polarizando con positivo, entonces quiere decir que el colector queda polarizado en inversa. ¿Sí? Así es la forma de polarizar un transistor para ponerlo en zona de trabajo. Bueno, ¿y cómo funciona? Resulta que esta polarización que tenemos aquí hacia la base inyecta más huecos a esta zona, entonces lo que hace es que se disminuye el depletion layer entre el material tipo P y el tipo N del emisor. Incluso inyectamos más electrones aquí a través de esta fuente, los inyectamos y entonces se adelgaza esta zona de aquí abajo y esta zona en medio es inundada con muchos portadores de carga negativos. ¿Sí se entiende? Entonces, como está muy, muy débilmente dopada, solamente una pequeña parte de esos portadores van a salir o van a pasar a través de la base hacia el terminal positivo. ¿Sí me explicó? O sea, solo muy poquitos van a poder pasar. ¿Y qué va a pasar con todos los demás que se quedan aquí en la zona? Pues como está inundado, fíjense que aquí lo que había pasado es que se había formado un depletion layer porque se habían difundido los electrones del colector hacia los huecos de la base y se ha formado la capa, pero cuando se inunda aquí, entonces se adelgaza también la capa de arriba, el depletion layer, y entonces comienzan a fluir ahora sí cargas positivas con las cargas negativas que están aquí de sobra, que no están siendo conducidas por la base, entonces generando una corriente más fuerte a través de entre el colector y el emisor. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es decir, inyectamos tantos electrones en la base que ya no le da abasto para poderlos emigrar a través de la base, y lo que hacen es que suben o alcanzan a brincar y se van hacia la parte del colector. Por esa razón tiene que estar polarizado de esta forma, porque si no, bueno, pues si tuviéramos aquí negativo, entonces esto se ensancharía la zona de aquí y ya no conduciría. ¿Sale? Bueno. Que me veo con el orden del apunte que hice. Bueno, esta polarización o esta forma de aquí tiene ciertas ventajas. Fíjense que la corriente de base que se genera, finalmente, de acuerdo a la fuerza con que ustedes polaricen esta unión PN de aquí abajo, va a ser la cantidad de electrones que ustedes permitan ingresar a esta zona y por lo tanto establecer una cierta corriente colector. Entonces, ya de aquí pinta para que la corriente que controla a un transistor es la corriente de base. ¿Sí? Esa sería la que estaría controlando la corriente que pasa a través del transistor, o la corriente más fuerte, que es la corriente colector. Pero también otra cosa es que si
si la base emisor no alcanza el voltaje el potencial mínimo, que es de 0.7, entonces no hay conducción y por lo tanto permanece bloqueado el transistor. Es decir, la capa de arriba no se deshace, no se adelgaza y por lo tanto no hay flujo de corriente. Bueno. Podemos hacer un pequeño resumen. Si quieren, anótelo de acuerdo a ese diagrama que está ahí. Dice VBB polariza en directa al diodo emisor. El diodo emisor es el que está conformado por la base y el emisor, forzando a los electrones a entrar a la base. Punto y seguido. Debido al bajo dopado en la base y delgadez de la misma, los electrones son difundidos al colector. Estos electrones fluyen hacia el colector, a través de RC y hacia la terminal positiva de VCC. Punto final. Bien. Es este proceso que está aquí. Y bueno, vamos a anotar las corrientes de transistor. Fíjense ahí como está en el diagrama, en el inciso A. Este símbolo que está aquí es el símbolo del transistor, en particular de un BJT. Bueno, ¿y qué quiere decir BJT? Quiere decir Bipolar Junction Transistor. ¿Sale? Eso quiere decir BJT. Entonces, ¿cuáles son las corrientes? Ahí están marcadas, si se fijan. Este tipo de transistor que está aquí es un NPN y las corrientes que están marcadas ahí son las corrientes de forma convencional, es decir, siempre vamos de positivo a negativo, ¿sale? Entonces se fijan en un NPN, la flecha en el emisor está hacia afuera, ¿sí? En un PNP la flecha en el emisor va a estar hacia adentro del cuerpo del transistor. Entonces este transistor que está aquí es un tipo NPN, y si quieren anotar ahí la flechita en el emisor va hacia afuera. De acuerdo a la ley de Kirchhoff de corrientes, si se fijan, el transistor puede ser tratado como un nodo, ¿sí o no? Y a él entran ¿qué corrientes? La IB y la IC. Es correcto, tenemos la corriente de base y la corriente colector son igual a la corriente de emisor.
¿Vale? Entonces, en orden, ¿cómo estaría en magnitudes de corriente? La corriente más grande es la corriente de emisor. La corriente que sigue en magnitud sería la corriente de colector. Y la mucho más pequeña es la corriente de base. Aquí hay una anotación, dice que a menudo es menor que el 1% de la corriente de colector. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, por esa razón, por la que vimos acá arriba de la polarización del transistor, es que se dan estas corrientes. Si polarizamos, como les comenté, el diodo del inferior, que es el formado por base emisor, hacemos que muchos de los portadores de carga del emisor inunden la parte de la base, el material que está dopado tipo P, en este caso para un NPN, es inundado con electrones, y entonces como muy poquitos de esos electrones pueden pasar hacia la base, entonces adelgazan la capa de arriba, la zona de flexión entre colector y base, y entonces comienza una circulación de corriente hacia el colector. La mayor parte de esos portadores de carga inyectados por el emisor son absorbidos por el colector. Entonces, por eso la corriente de colector es grande. Técnicamente, en muchos libros se considera que la corriente de base es muy mínima comparada con la corriente de colector y corriente de emisor. Por lo tanto, se tiende a igualar la corriente de colector con la corriente de emisor. ¿Sí? Por esa razón. Porque la corriente de base es muy chiquitita. Sin embargo, no hay que perder de vista que la corriente de base es la que controla todo el asunto. ¿Sí? Bueno, existe una relación, si lo quieren anotar, existe una relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Una proporción denotada por alfa, donde alfa es igual a la corriente de colector sobre la corriente de emisor. ¿Qué podría decir entonces de alfa? Si es IC entre IE. ¿Sería un valor de qué tipo? ¿De proporción inversa? Pero si yo dije hace rato que IC prácticamente es IE, pero es ligeramente más chiquito, entonces IC entre IE, ¿cuánto sería aproximadamente? ¿Vale? Casi 1. Casi 1. Entonces va a ser un valor por debajo de 1, muy ligeramente. ¿Sí? Esa relación va a ser un valor muy por debajo de 1. Digo, muy cerquita de 1, perdón. Pero no mayor a 1. Bien, otra relación de corrientes que tenemos ahí es la relación de corrientes de base con la corriente de colector. Y esa relación se denomina beta. Y es igual
a la corriente de colector sobre la corriente de base. ¿Cómo esperaría que fuera beta? Si yo dije hace rato que IB es apenas como el 1% de IC, entonces beta sería, Casi IC. ¿vale? O sea, como que bien cercano a IC, ¿no? Como 99% de IC. ¿No? Pues sería como una relación como de 100 veces, ¿no? Si digo que es el 1%, técnicamente esa relación beta pues va a ser 100. Es decir, la corriente de colector va a ser 100 veces más grande que la corriente de base. O sea, esa relación se da en cientos por la regular, pero eso es para transistores de baja potencia, ¿vale? Y hablamos de baja potencia por debajo de 1 watt. Bueno, en realidad ustedes van a ver reportados esas ganancias. Bueno, esa beta se le conoce también como ganancia en directa. Si se lo quieren anotar, es el valor de ganancia en directa. Y normalmente en los transistores, en la realidad, pues, esa ganancia en directa ronda de 100 a 300. E incluso a veces hasta los 500 o 600. O sea, imagínense el factor de amplificación. Es decir, por cada unidad que yo ponga de corriente de base, voy a tener aproximadamente amplificada en 500 veces la corriente en el colector. Ejemplo, si tengo, esto es muy hipotético, pero pensemos que tengo 1 miliamper en la base y la relación beta es 500, entonces en el colector voy a tener 500 miliamperes, voy a tener medio amper con 1 miliamper. Por eso se conocen estas cosas como amplificadores. Sí, esa es la magia. O sea, incrementar una corriente a través de una corriente de control. En este caso la corriente de control es la corriente de base. ¿Y habían trabajado alguna vez con transistores? ¿Alguno que hayan conectado? Sufrí mucho. ¿Sí? No funcionaba. No funcionaba. Ok, bueno, aquí sí va a funcionar, no se preocupen. Incluso le va a salir chispas. Bueno, parte del show es quemar de repente piezas. No se espanten. De hecho, en el otro curso que hace como 2 cursos, como que se agüitaron 3 estudiantas porque pusieron sus diodos y le enchufaron y los pusieron en corto y sale. Volaron los pobres diodos, ¿no? Y estaban hasta como enojadas conmigo, así como que es que usted no los revisó. Y dije, bueno, pues es que a final de cuentas pues ustedes debieron de haber seguido el diagrama, ¿no? Yo proporcioné el diagrama, pero pues ni modo que voy a ponerme a revisar cada proto así a detalle. Si hubiera tiempo, sí, pero no hay mucho tiempo.
Entonces estaban medias enojadillas, ¿no? Y con su madera en el proto. Y y sus diodos bien quebrados todos. Y ya pues les dije, miren, le digo, es normal, yo no he conocido un solo ingeniero electrónico que no haya quemado una cosa, o sea, todos hemos quemado cosas. Eso sí, nada más hay que tener precaución. Lo último que quemé en mis saberes, y fue allí en Campus Aeropuerto, fue tener una tarjeta de desarrollo con un panel touch y con un micro, un Cortex, sí creo que un ARM, y más o menos la tarjeta de desarrollo vale como unos 3,500, 4,000 pesos. Y le dejé ir 18 volts. Y todo así, pues, vi que sacó chispita y dije, ¿por qué? Y dije, pues si son 5 volts, y le insistí y pues me la eché. Y pues ya quemé, sí, como 3,500 pesos así. Por una tontería, porque no me fijé del voltaje que le estaba metiendo. Entonces, pues les digo, así uno aprende, ¿no? Haciéndose pobre, quemando circuitos, quemando su dinero. Es mejor que quemar cohetes, es más divertido. Entonces, y había prácticas, por ejemplo, en el laboratorio de potencia, que les pedía MOSFETs e IGBTs, y cada IGBT valía como alrededor de 90 pesos. Y eran puentes controlados, entonces llevaban 6 IGBTs, y les fallaba, les juro que les llegó a fallar, y los 6 así de un solo tiro, los 6 IGBTs. Entonces hablamos de, pues, 6 por 9, 54, 540 pesos así, en un clic. Y bueno, eso en tiempos de estudiante, pues 540 varos es, no manches, acabas de terminar con el semestre de todos, ¿no? A quien mandaban a que conectaran. Entonces, digamos que son prácticas caras, por eso a veces les decía, ya checaron bien, prueben con poquito voltaje, no dejen conectado siempre. Esa es otra práctica que también les voy a pedir que tengan. Regularmente lo que hacemos es que enchufamos todo y después fuentes para arriba, ¿no? Y nomás vemos cómo vuelan como castillitos por todos lados, vuelan chispas. Bueno, pues no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a armar modularmente nuestros pedazos de circuito y los vamos a ir probando. Yo por lo regular les doy un lleguecito y digo, a ver, no he hecho tanta chispa, pues aguanta. ¿Por qué? Porque los componentes aguantan unos pequeños picos. Entonces ustedes ven que como que echa mucha chispa, dicen, no, espérate, algo anda mal. Entonces ya les da chance a reacomodar, a revisar. Pero si le dejan los cables metidos así a muerte y luego que no pueden apagar nada y suben los switches, pues ya despídanse de su dinero, ¿no? Así en secos lo van a arder. Entonces, sí hay varias pues consejos que les puedo dar al respecto cuando estén probando. Y que hagan todo modular. ¿Por qué? Porque cuando arman todo de un solo golpe y encienden, no funciona. O sea, rara es la vez que funciona del primer intento. O sea, de veras que tienen que ser muy iluminados para que funcione. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría? Dicen, no funcionó. Y le comienzan a cambiar cosas a lo loco. Y le vuelven a subir, no funciona. Y pues nunca van a diagnosticar nada, no van a encontrar el problema, ¿de acuerdo? Por eso se arma así cachito por cachito. Debemos de conocer qué esperamos en cada etapa. Por eso también estamos revisando a detalle cada cosa. Si se fijan hace rato, incluso con ese multiplicador infernal, estuve revisando a ver de dónde le tengo que medir, dónde sí puedo poner tierra, dónde no. ¿Por qué? Porque necesito yo darme cuenta qué es lo que espero. Más o menos tengo que tener en mi cabeza bosquejando qué espero en las señales. ¿Sí? Nadie nace sabiendo. O sea, toda esta cuestión de los semiconductores y de la parte electrónica es paso a paso. Y tienen que experimentar. Si no experimentan, imposible. Y no se va a dar por arte de magia. O sea, se ve bonito en el simulador y todo, pero dijo un profe, allí no echa humo. O sea, lo importante es que lo ponga en la realidad y vea si realmente eso funciona o vale para 3 quesos, no sirve para nada. Entonces, pues, sí, el consejo es, de hecho, por eso les decía el otro día, practiquen con sus transformadores y sus cosas.
que vayan viendo que sí funciona. Yo espero que a estas alturas ustedes ya hayan filtrado, ya han rectificado y filtrado a través de su transformador. Sí, en el secundario, que ya pueden medir con su multímetro y digan, sí, me está dando tanto voltaje en directo. Sí, eso es lo que espero que ya tengan. Bueno. Vamos a ver enseguida los tres tipos de conexiones que se dan, configuraciones del transistor. Dependiendo qué parte del transistor esté conectada al punto en común o punto de nodo de referencia, si quieren, se le llama así a la configuración. Aunque a mí en lo particular encontré una mejor forma que me da una forma más intuitiva de saber el tipo de conexión. Entonces, pues bueno, yo así lo entendí. Sin embargo, tiene un tanto lógica la explicación que da el autor y dice, bueno, si tú conectas el emisor a tierra o al punto de tierra, entonces tienes una configuración de emisor común. Sí, le llaman, es el punto en común, el punto de tierra. Pero va a haber veces que ninguna de las tres esté conectada a tierra, entonces, o sea, directamente, ninguna de las tres terminales. Entonces, pues ahí puede estar un poquito difícil de utilizar ese criterio. Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, ¿qué parte del transistor, qué terminal está en común a las dos mallas que se forman? Aquí vamos a ver que hay dos mallas. Una es una malla de entrada, yo le llamo la malla de control, y la malla de salida. Entonces, de acuerdo a eso, las tres formas usuales de conexión de un transistor son emisor común, colector común y base común. Aquí para efectos de análisis casi siempre se utiliza emisor común. Las otras ofrecen ciertas cualidades en cuanto a la impedancia de entrada e impedancia de salida, que eso lo vamos a revisar más adelante. Pero comúnmente nosotros vamos a jugar más con la configuración de emisor común. ¿Se la quieren ir revisando? Sería buena idea. Bueno, pues yo creo que aquí le dejamos. Vamos a seguir revisando transistores. Si quieren irle dando una leída al libro para complementar lo que estuvimos hablando. Y de aquí, de esto del transistor, vamos a revisar en la siguiente clase algo muy importante, que es el inicio. Aquí hay unos ejemplos, los pueden resolver ya. Vamos a ver esa configuración, pero vamos a ver las curvas. Déjenme, le doy aquí un zoom fit. Vamos a ver una curva de corriente de base contra voltaje base emisor. ¿Esto a qué les recuerda? A lo del diodo. Exacto. Tenemos una polarización de diodo, ¿ya ven? En directa, y tenemos una cierta corriente de base. Entonces, esa va a ser una característica del diodo, del transistor. Y vamos a sacar una segunda curva, que es la curva de corriente colector contra voltaje colector emisor. En esto nos vamos a entretener un buen rato porque tiene muchísimas aplicaciones y cualidades. Y bueno, pues de aquí se define todo respecto a la operación y el uso de un transistor. ¿Sale? Aquí vamos a ver cuando se utiliza como un switch de estado sólido, cuando se utiliza como un amplificador de pequeña señal, y pues ya. Y ver también
las velocidades a las cuales puede hacer esa conmutación o a qué velocidad puede amplificar antes de que comience a distorsionar. Entonces van a hacer esas curvas y pues ya vamos a comenzar aquí a trabajar con un poquito de análisis de mallas con el transistor. Eso es lo que sigue para trabajar. Después de allí pues ya van a venir algunos otros temas. Vamos a ver las hojas de datos, obviamente, algunos análisis de rectas de carga y eso, pero de aquí viene la polarización y pues bueno, de aquí viene lo bueno. De aquí para adelante sí van a hacer puros cálculos. ¿Sale? Pero pues bueno, si entendieron bien la parte de diodos, esto de acá pues va a ser un poco más ligero. Antes yo no daba mucho la parte de diodos, me la saltaba. Pero después dije, bueno, pero es que como fundamento ahora lo del transistor, ¿no? Necesitaba todas las cosas que no había visto de diodos. Entonces, pues bueno, nos vamos a estar viendo. Creo que pues se va a dar el puentezazo, ¿no? Entonces, estudian toda esa parte, por favor. Bueno, busquen toda la parte de las curvas de características del transistor. Un BJT y en particular un NPN. Sí, esa va a ser la tarea. No parece mucho, pero sí es mucho. Yo les recomiendo que lo lean con mucha paciencia. Vale, con un buen tiempo. Entonces nos veríamos hasta el lunes, profe. Lunes. Ah, ok. Sí, para que tomen su puente de la hora del sábado, para que se despierten tarde. Bueno, chicos, pues es todo. Cuídense y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Gracias, profe. Bonita. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Cuídese mucho. Hasta luego. Igual, bye bye. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Bye.